¿Ok? Se lee así. Si la carga, ¿no? Tengo una carga que se está moviendo con una velocidad v, con su dirección dada, ¿no? En presencia de un campo magnético, entonces tengo la carga en presencia de un campo magnético, ¿no? En alguna dirección, esta partícula recibe una fuerza que le hace cambiar en general su dirección de movimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque noten que esta fuerza siempre es perpendicular al producto cruz de estas dos, ¿no? Entonces necesariamente la hace cambiar de dirección. Ajá. O sea, nunca puede ser a lo largo de la misma velocidad porque hay un producto cruz, ¿no? Entonces, ajá, bueno, es lo que la hace desviarse, ¿no? Y les dejé, ya les dejé varios problemas en esta, de esta ley de Lorentz. De hecho, en el pasado quiz vimos algunos ejercicios sobre esto, ¿no? Bueno, ok, entonces vamos a considerar qué es lo que es el experimento que hizo Hall, ¿no? Considere una barra metálica, ajá, en la que fluye una densidad de corriente. Ajá. Esta corriente es estacionaria. Ajá. Le vamos a J. O sea, recuerden, cuando digo estacionaria, quiere decir que la J no depende del tiempo, ¿no? Que es que puede depender, pues, ¿no? Puede tener una dependencia en la posición, ajá, pero no en el tiempo. Ajá. O sea, es constante en el tiempo, en otras palabras, ¿no? Entonces, con eso queremos decir con corriente estacionaria, ¿no? Que no es alternante, pues, ¿no? Como ustedes conocen el término de corriente alterna, ¿no? Ajá, que no da independencia, ajá, temporal. Producida por un campo que llamamos de arrastre, por obvias razones, un campo eléctrico E. ¿Sí? Entonces, recuerden, decimos que es una fuerza de arrastre, ¿no? Porque para la carga, ¿no? La pura parte eléctrica, digamos, ¿no? Para esa densidad en un campo magnético aquí, su fuerza es carga veces E, ¿no? Entonces, como respuesta a aplicar un campo eléctrico a esta carga, le ejerce una fuerza, ¿no? Entonces lo arrastra, ¿no? En el medio. Y decimos de arrastre porque sabemos que, digamos, no son electrones o iones en el vacío, sino que están en un medio metálico, ajá, de tal suerte que, por supuesto, van a sentir interacciones con los otros átomos, con los otros electrones, los cuales le causan, pues va a tener entonces colisiones, pues, ¿no? Y entonces se comporta entonces el flujo de electrones o de iones, se comporta como un flujo viscoso, ¿no? Digamos, de tal suerte que va a ser un buen conductor si, digamos, la viscosidad no es muy grande, ¿verdad? Que va a ser finalmente las propiedades del material que te van a decir si el material es buen conductor o mal conductor, ¿no? En general, sabemos los metales son muy buenos conductores. Eso quiere decir que, digamos, la viscosidad, entre comillas, ¿no? O sea, la fuerza de arrastre que sienten, um, eh, eh, digamos, no es la fuerza de atracción, pues, ¿no?
que sienten de los demás átomos electrones es, digamos, pequeña, ¿no? De manera que fluyen más o menos libremente, ¿no? Ok, y de tal suerte que siguen, ajá, pues siguen la ley de Ohm, ¿no? La ley de Ohm que ya aprendimos se puede escribir como sigma veces E, ¿no? Ajá, donde esta es, recuerden, la conductividad eléctrica. Ajá. Entonces, como respuesta a ese campo eléctrico, hay un flujo de corriente, lo que estoy diciendo, ¿no? Eh, ok, entonces, específicamente, ¿cómo es el experimento eh, de Hall? A partir de tener una foto. Ajá, ahí estamos. Ok, entonces, vamos a primero ver la figura A, ¿ok? Entonces, tenemos una barrita metálica y dentro, pues, pues tenemos un montón de iones, ¿no? Cargas positivas y negativas. Entonces, elegimos dos ejes, ¿no? Acomodamos la barra de tal suerte que la barra es paralela al eje Y, ajá. La barra es paralela, la longitud de la barra es paralela al eje Y, ajá. Y entonces aplicamos el campo eléctrico en esa dirección, en dirección Y. ¿Okay? Esa es la convención. De tal suerte que la J, aquí con un vector diferente porque pues, está pesado por la sigma, pues obviamente va en la misma dirección. ¿Okay? Bueno, entonces aquí a ver si los puedo pintar, ajá, las bolitas negras, vamos a aprender así, eh, son los iones positivos, ajá, y las bolitas grises, son los iones negativos. Ajá. Entonces, ¿cómo se entiende este diagrama? Aplico un campo eléctrico en esta dirección, ajá, eh, lo que quiere decir que hay un flujo de corriente en esta dirección para acá, ajá, lo que provoca que los electrones se muevan en dirección contraria. ¿Ah? O sea, los electrones van hacia la izquierda. Ajá. Los, ajá, eh, y van, digamos, paralelo, ¿no? O sea, la fuerza, ¿no? La fuerza es paralela, ¿no? Al campo eléctrico, ¿no? Solo que como son cargas negativas, ¿no? La fuerza que sienten es hacia allá, ¿no? Y se van hacia la izquierda, ¿no? Porque la Q es menos E, ¿no? menos E. Entonces se van hacia la izquierda. ¿No? Entonces es la convención. Uh-huh. Luego, lo que hizo Hall, dice, bueno, voy a aplicar un campo magnético, pero no en cualquier dirección arbitraria. Voy a poner un campo magnético exactamente perpendicular, ¿no? Al, al, ajá, a la barra metálica. Ajá. Para esto sabemos, ¿no?, que en promedio los electrones son arrastrados, ¿no?, hacia la izquierda, ¿no? Aquí voy a poner los electrones son arrastrados hacia la izquierda, ajá, hacia menos y, pues, ¿no? Eh, con velocidad promedio, digamos B gordito. Esa es la velocidad promedio. Okay. Bueno, ¿qué pasa? Bueno, uno pone un campo magnético, como decía, ¿no? Entonces ahora sí se va a cumplir, ¿no? Que vamos a tener vamos a tener a Lorentz, ¿no? Ajá. Voy a poner aquí, existe entonces con
con B diferente de 0, existe una fuerza magnética de Lorentz. Ajá. Ahora, esa fuerza magnética, ¿no? Debe estar dada, ¿no? Esa fuerza, como digo, ¿no? Para el caso de los electrones, ¿no? Para electrones, pues va a ser menos E, ¿verdad? Esa es la carga, ¿verdad? La velocidad promedio que tienen los electrones, ¿verdad? En presencia del campo magnético, cruz B. Así es, ¿verdad? Esto es, si uno quiere hacer el dibujito, ¿no? Digamos, esta es la velocidad promedio. A ver, lo voy a hacer más grande. Nada más para entender el diagrama. De la fuerza. Ajá. Entonces, tengo un vector así, que es la velocidad promedio. Ajá. Es la dirección que se estaban propagando los electrones. Ajá. Y luego tengo, por otro lado, tengo el campo magnético, que lo voy a pintar de otro color, lo voy a pintar verde. Ahí está. ¿Ve? O sea, es paralelo a esto, pues, ¿no? Que es en dirección X, ¿no? En este diagrama. Es en dirección X. Entonces, ahora sí, aplicamos la regla, ¿no? De la mano derecha, ¿verdad? Y entonces, para la fuerza, a ver, voy a usar esto. Ajá. Entonces, tengo fuerza igual a QB plus B, ¿no? Mayúscula. Entonces, la fuerza para una carga positiva, si la carga fuera positiva, entonces, como decía, ¿no? Mi índice debe apuntar en la dirección B y el dedo anular en dirección B mayúscula, ¿no? Y el pulgar es la dirección de la fuerza. Entonces, esa es la regla de la mano derecha, ¿no? Para carga positiva, ¿no? Entonces, sin embargo, ¿no? La carga que estamos usando es negativa, ¿no? Entonces, la fuerza, en lugar de ir para arriba, va para abajo, ¿no? Esa es la fuerza para los electrones, ¿no? Que, en otras palabras, iría para acá arriba una fuerza si fuera hay una menos FE, ¿no? Si lo quiero pintar acá arriba, no existe esa FE, la única que existe es, nada más aquí lo estoy pintando por completez del dibujo, ¿no? Ajá. O sea, si este es FE y quiero pintar el contrario, que quiere decir que quiere decir para una carga, ¿no? Positiva, ¿no? Para los electrones es así, para abajo. Entonces los electrones, a medida que se están moviendo hacia la izquierda, ¿verdad? Sienten una fuerza que las hace to bend, que las hacen desviarse, ¿no? De su trayectoria hacia abajo, hacia la Z, hacia Z en dirección a Z negativa, digamos, pues hacia abajo, ¿no? Por eso esta dirección, ¿no? Si el campo fuera suficientemente fuerte, haría que siguiera una trayectoria circular completa, ¿verdad? Y hacen esto, ¿no? Y al hacer esto, pues giran con una frecuencia dada y esa frecuencia se conoce como frecuencia de ciclotrón, que no me voy a meter ahorita. Es un problema bonito que a lo mejor, no sé, se los dejo por ahí, que tiene que ver, pues, ¿no? Con... a, a, con cómo desarrolla trayectorias completas, ¿no? Este, um, el, 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 um, el electrón pues, es un campo magnético, que por cierto, en las orillas, si el campo es suficientemente grande, se hace así, ¿no? Y entonces los electrones dejan de moverse, ¿no? Dejan de moverse. Y eso está asociado con un fenómeno que se llama
fenómenos de localización, ¿no? Que finalmente los electrones, digamos, como que se localizan, ¿no? Y no fluyen, ¿no? Sin embargo, estos que están digamos, en la región central, pero los que están exactamente cerca de la orilla, pueden hacer esto, ¿no? Aquí y luego mm, rebotan elásticamente y hacen así. Entonces, tienen trayectorias así, ¿no? Igual los de acá arriba. Tum, 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 tum. Y esto se le conoce como transporte de borde. Y hay fenómenos muy interesantes en física que tienen que ver precisamente, que ocurren para campos magnéticos muy grandes donde sucede este tipo de cosas, sobre todo en materiales semiconductores, ¿okay? Donde se tienen movilidades muy, muy altas, ¿no? Donde se puede controlar pues la concentración de electrones. En metales no se puede controlar, es fija la concentración de cargas o iones a la energía de conducción, a la energía de Fermi le llamamos, ¿no? Pero bueno, es un apunte que quería hacer. Bueno, entonces entendemos por qué se desvían hacia abajo. Entonces, esa es la parte crucial del problema. Esto explica, al final del día, el efecto Hall. ¿Y qué es el efecto Hall? Pues no es difícil imaginarse que eventualmente se van a acumular cargas negativas para acá abajo, ¿no? Entonces todas las cargas negativas van a tender a acumularse acá abajo, ¿no? Todas las cargas negativas van a tender a acumular acá abajo y van a dejar vacío acá arriba de cargas negativas. Entonces, en los bordes voy a tener un exceso de cargas positivas acá y un exceso de cargas negativas acá. Y al hacer eso, porque bueno, los electrones ya no tienen, ¿no? Tienen el borde y ya no pueden irse a ninguna parte. Entonces no les queda más que acumularse, ¿no? Hay un exceso de cargas, ¿no? Negativas acá y positivas acá, insisto. Entonces, resulta ser, ¿no? Que cuando tengo esto, ¿qué es lo que tengo? Una especie de dipolo. O sea, tengo un campo eléctrico, necesariamente, ¿no? Que apunta en alguna dirección. Ajá. Bueno, eh, eh, cuando después de un rato hay una especie de equilibrio, ¿no? Entre el campo eléctrico, ¿no? Y la fuerza magnética, ¿no? La fuerza, ajá, la fuerza magnética es hacia abajo, ¿verdad? Y el campo eléctrico va a ser en dirección opuesta, ¿no? Del menos a más, ¿no? De tal suerte de que pues hay una condición para una corriente neta digamos, en situación de equilibrio. Cuando eso sucede, eh, tenemos una corriente neta fluyendo de electrones con acumulación neta acá. Ajá. Y eso es el efecto Hall. ¿Y cómo lo determinamos? Con voltímetros. Pero ahorita déjenme poner el otro diagrama. Entonces, estamos aquí. Entonces ya digamos, estamos ya en la posición de equilibrio, digamos, ¿no? Entonces, déjenme escribir acá. Entonces, situación de equilibrio. Aquí hay voy a escribirlo, una acumulación, ajá, de carga positiva, ajá, ah, en el borde superior de la barra metálica, ajá, eh, ajá, y de una carga negativa en el borde inferior de la barra. Ajá. Lo que crea un campo eléctrico transversal. ¿Transversal a quién? A la corriente, pues, ¿no?
Ajá, y no solamente transversal a la corriente, sino transversal al campo. O sea, está en dirección Z, ¿no? Y le voy a llamar ET de transversal. Ajá. Tal que, ¿no? Tal que la fuerza o la magnitud de la fuerza hacia arriba, ¿no? Es igual, ¿no? A la carga, ¿no? Am, veces el campo transversal, ¿no? Ajá. Entonces, la magnitud de la fuerza, ¿no? Eh, eh, este, am, para los para los portadores de carga, ¿no? Eh, este, negativa en magnitud es la carga veces el campo transversal que se crea, ¿no? Eh, o sea, es decir, ¿no? En equilibrio tenemos que la fuerza eléctrica, ¿no? Debe ser igual a la menos la fuerza magnética, ¿no es cierto? O sea, para que se cancelen, pues, ¿no? Para que haya una cancelación. Ajá. De tal suerte que sucede lo que sucede acá, ¿no? Que hay una acumulación, como lo ven aquí, ¿verdad? Acumulación de cargas positivas. Recuerden, voy a pintar de nuevo aquí el código de colores. Este es positivo. Y luego tenía las otras grises negativas, ¿no? Ajá. Entonces, ajá, decíamos, hay una acumulación de cargas positivas en la parte superior, ¿no? Una acumulación extra de cargas, por supuesto, tengo algunas aquí, pero es un diagrama nada más, ¿no? Es una cuestión ilustrativa, ¿no? Eh, eh, por eso, quizás la palabra mm, mm, más correcta es exceso de cargas, ¿no? Porque, por supuesto, puedo tener iones del otro signo, también acá arriba, del otro signo, pero el exceso, pues, gana, acá gana el de este sabor y acá gana el de este sabor, ¿no? De esta especie, pues, ¿no? En el centro, bueno, entonces sucede eso, ¿no? De tal suerte que las, las cargas per se, las cargas eléctricas que se están moviendo, como ya compensé con el campo eléctrico, ¿no? deja, deja de tener ese movimiento semicircular, ¿no? Y se siguen derechito. Entonces compenso la fuerza magnética, pues compenso la fuerza magnética con ese campo. Pero lo genera el mismo campo, es lo interesante, ¿sí ven? El mismo campo magnético, eventualmente, que eso pasa muy súbitamente, ¿no? Fracciones de segundos, ¿no? Perdón, de milisegundos, muy, muy rápidamente, ¿no? Eso sucede. De la configuración esta, ¿no? De que todo mundo tiende a irse hacia abajo, hasta que muy rápidamente se crea esta diferencia eh, eh, este, de acumulación en otras palabras, va a crear una diferencia potencial, y ahorita lo vamos a ver. Bueno, entonces, ajá, teníamos que la fuerza eléctrica es igual a menos la fuerza magnética, ¿no? Entonces, esta distribución alterada, ¿no? En equilibrio se puso una distribución alterada. Vamos a poner aquí. Se produce una distribución alterada, ajá, de carga. Ajá. Eh, eh, que produce, que genera un campo transversal. Ya lo dije, pero bueno, quiero ponerlo con otras palabras, genera un campo eléctrico
transversal. ¿Qué es lo que puse acá? Bueno, entonces decíamos que, que la fuerza eléctrica es, entonces debería ser la carga, ¿verdad? Noten que no importa el signo, ¿verdad? Porque lo paso de este lado, entonces sería más E veces la parte magnética, ¿no? Cruz B, ¿verdad? B promedio, ¿verdad? Y esto igual a 0. Entonces, y luego recordamos, ¿no? Que recuerden, ¿no? Densidad de corriente está dada por J, que es NQB promedio, ¿no es cierto? Ajá. Aquí N, recuerden, es el número de portadores de carga. Número de portadores de carga por unidad de volumen, ¿no? O sea, por metro cúbico, pues, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De tal suerte que este es un numerito por unidad, la N, ¿eh? La N es 1 sobre metro cúbico, digamos, ¿no? Carga es carga coulomb, la velocidad, estoy analizando las unidades, ¿no? La velocidad es metros por segundo, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué tengo? Metros que se cancela con el metro cúbico, queda metro cuadrado, ¿no? Que checa, que es, entonces, carga por metro cuadrado, ¿no? Carga entre segundo, que es amperes por unidad de área, ¿no? Que es la definición de corriente, ¿no? De densidad de corriente. Entonces, todo checa. Bueno, entonces, por tanto, el campo eléctrico, despejo de aquí el campo eléctrico transversal, no es otra cosa que menos, claramente las cargas se cancelan, ¿no? Es menos, menos B promedio cruz B, que a su vez, ¿no? Es, si sustituyo lo que es, ¿no? Mm, B, ¿verdad? Con B promedio, uy, ¿qué forma quedó? Con B promedio, dada de esta ecuación, ¿no? Por la J entre N veces Q, ¿no es cierto? Entonces, la velocidad es, perdón, la velocidad es esto, de acá de la derecha, entonces tengo menos para el campo eléctrico, menos J cruz B entre NQ. Entonces, fíjense, el campo eléctrico, si fueran cargas negativas para los electrones, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Para Q igual a menos C, que son los electrones, ¿no? El, el producto punto, ¿no? Para esto, el campo transversal tiene dirección, tiene la dirección de J cruz B, simplemente, ¿verdad? O sea, hace J, vamos a regresarnos acá, J va para allá, cruz B, ¿verdad? Me da, si usan la mano derecha, su índice sería la J, su medio, tienen que mover la muñeca, va a quedar como diciendo,
¿cómo es el asunto este de la manita, ¿no? Hacia arriba, manita hacia abajo, de los romanos, ¿no? De viva o no viva, ¿no? Viva o muerto, ¿no? Queda como muerte, ¿no? Hacia abajo, con el pulgar hacia abajo, con el dedo índice apuntando hacia el eje Y, ¿verdad? Entonces, lo que queda hacia abajo, ¿verdad? El dedo índice, el eje Y, el dedo anular apuntando en dirección del campo magnético. Entonces, por tanto, el campo eléctrico debe ser perpendicular a ellos, que es hacia abajo. Ahí está. Que checa, ¿no? Que es lo que estamos diciendo. Entonces, déjame lo pongo aquí. O sea, hacia abajo. Para electrones. Claramente, si estamos pensando en partículas de signo opuesto, sería el otro caso, ¿no? Con dirección hacia arriba, ¿no? Por cierto, este es el experimento. Una de sus grandes virtudes es que puede uno identificar, precisamente, es el primer experimento que puede uno discernir el signo del flujo de la corriente. O sea, si está fluyendo cargas positivas o negativas, ¿no? Típicamente en conductores de metales son los electrones libres, ¿ok? Pero no así en materiales semiconductores. En materiales semiconductores, una de las virtudes que tienen los materiales semiconductores, y por eso son altamente, ¿no?, usados en la industria electrónica, ¿no?, es que pueden ser modificadas sus características físicas optoelectrónicas, ¿no? Y uno puede hacer esto que se le llama dopaje, doparlos, ponerles impurezas extrínsecas, ¿no? A veces igual por el crecimiento del material tiene impurezas implícitas o intrínsecas, pero bueno, ponerle impurezas extra le provee entonces cargas extra, ¿ok? Como positivas o negativas, dependiendo de la impureza que ustedes le metan. Entonces, el material podrá tener un exceso, ¿no? Lo que se le llama típicamente N-dop y P-dop, ¿no? Dopado tipo N y dopado tipo P, o sea, positivo o negativo, ¿no? Y que sirve para hacer diodos y un montón de monerías interesantes en dispositivos electrónicos, ¿no? Ajá. Entonces, se puede, son muy, ¿cuál es la palabra? Muy generosos en cuanto a la manipulación de sus propiedades, ¿no?, electrónicas. Y entonces, en estos tiempos si me regreso a las épocas de Hall, ¿no?, que todavía ni siquiera se sabía que existían los electrones, les digo, pues estaban hechos todos camotes, ¿no? Sí, porque a veces unos materiales conducían en una dirección y los otros conducían en la otra dirección opuesta, ¿no? Dicen, pues, ¿qué está pasando, no? Y como que no seguían bien la reglita, ¿no? De Lorentz, ¿no? Como que había signos ahí perdidos, ¿no? No se entendía bien qué estaba pasando. Hasta que después se entiende que por supuesto, el flujo puede ser debido a conducción que se le llama huecos, o sea, cargas positivas o electrones, ¿no? En materiales como los semiconductores. Bueno, entonces, ok, como decía, se crea una acumulación de carga, entonces debemos ser capaces de, si nosotros colocamos se pueden imaginar, ¿no? Agarramos aquí un voltímetro, ¿no? Este es un voltímetro y ponemos una punta aquí y la otra punta acá, pues debemos de medir una diferencia de voltaje, en principio. En el otro problema no. Si no le pongo campo magnético, digamos, la distribución de cargas
positivas y negativas no tiene por qué ser diferente, es la misma, ¿no? Están distribuidos más o menos similarmente, ¿no? De tal manera que si pongo un voltímetro aquí, ¿no? Si mido la caída de voltaje, pues no va a haber nada, va a haber cero, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay cargas extra que me lo genere, ¿no? Sin embargo, el campo magnético lo puede promover, ¿no? A través de la fuerza de Lorentz, el efecto Hall, ¿no? Y ese voltaje se le conoce como precisamente voltaje Hall. A ver, quizás valdría la pena poner la figura, más que esa si no le tomé foto, fíjense. Vamos a vernos al Purcell. Estamos en el capítulo 6, ¿verdad? 6, efecto Hall. Ajá, efecto de Roland. Efecto Hall. Ajá, Entonces, mejor le tomo foto. Ok, entonces, para ponerlo, insertarlo de una vez, ¿dónde va? Ok, entonces, estamos acá y la insertamos. Esta. Entonces decía yo que ahora lo voy a escribir así. El efecto Hall produce un voltaje transversal debido a la acumulación de cargas opuestas en los bordes de la barra. Ajá. Entonces ponen aquí lo que antes se le llamaba galvanómetro, que en otras palabras es un voltímetro. Ajá. Ajá. Y entonces van a medir pues van a medir una diferencia, ¿no? De potencial, ¿no? Una diferencia de potencial. Potencial B de Hall, ¿no? O sea, va a estar un potencial B1, este punto, ¿no? Este punto va a estar un potencial B2, de tal suerte que B2 menos B1 es lo que le llamo B de Hall, ¿no? B de Hall. Que, como digo, es diferente de cero si B es diferente de cero. Y B de Hall es igual a cero si el campo es cero. Ajá. Entonces, ese es digamos, el mensaje importante, ¿no? De esto, ¿no? Ajá. Entonces, eh, el asunto de las cargas les quedará claro, ¿no? Que si estoy viendo cargas positivas o negativas, ¿no? No es muy difícil verlo, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo cambio, ¿verdad? Imagínense que no sabemos el flujo de cargas, ¿no? Y el voltaje puede ser positivo o negativo, ¿no es cierto? Entonces puedo tener, no sé, medir en mi voltímetro, ¿no? Es un voltímetro, ¿no? Aquí está mi escala, ¿no? Ajá. Ahí está, puedo medir voltajes positivos o negativos, ¿no? Ajá, puede tener un cambio de signo, ¿no? B puede ser mayor que cero o menor que cero, ¿no? Entonces, el B de Hall, ¿no? Este, ajá. Entonces, ajá, de tal suerte que si tenemos, como en el caso que les comentaba ahorita, ¿no? De esta configuración donde los electrones están fluyendo hacia la izquierda, que quiere decir que el campo eléctrico va hacia la derecha, ¿verdad?
Este, ajá, resulta ser que, que eh, ahorita me saltó el asunto este nada más quiero aclarar por qué la J va hacia la derecha si los electrones van hacia la izquierda, que es lo mismo al razonamiento que les decía de la fuerza, ¿no? Resulta ser que para electrones, ¿verdad? Fíjense, eh, eh, esto es bien, bien importante, ¿no? Que este, ojalá cuando yo estaba chiquito me lo hubieran explicado, me hubieran también um, quitado a varios dolores de cabeza en cuanto a los signos. Si la velocidad, vamos a empezar primero. Si la carga, si estamos hablando de electrones, la carga es menos C, ¿no? Menos C. Pero dije que va hacia para allá, ¿verdad? Hacia la izquierda. Entonces, entonces se cancelan los signos, ¿no? Entonces, la J, en otras palabras, va en dirección opuesta de la B para cargas negativas, que es como contraintuitivo, ¿verdad? Uno dice, la densidad de corriente va para acá, entonces uno piensa, los electrones van para acá. No, naranjas. Si la densidad de corriente va para allá, quiere decir que la corriente eléctrica, electrones van en dirección opuesta. Y esta es la razón. Que es la misma razón de fuerza igual a Q por E, que también se entiende así para ¿no? Este, mm, físicamente lo entendemos así, ¿no? De nuevo, ¿no? La fuerza, o la Q por E, ¿no? El campo eléctrico de arrastre, ¿no? No el transversal, el de arrastre, ¿no? Decimos el campo de arrastre, perdón, el campo eléctrico va hacia la derecha, pero la carga es negativa para electrones. Entonces la fuerza va en dirección de izquierda, que, que es lo que finalmente vemos, ¿no? Si la fuerza para esta partícula, no importa el signo, es para allá, pues vale más que se mueva para allá, para la izquierda, lo cual es consistente de nuevo. ¿Sí ven? Entonces, estas relaciones son consistentes con las definiciones de corriente y campo eléctrico y su direccionalidad. No quería dejar de pasar dejar de comentar eso, ¿no? Ajá. Entonces, lo que quería, lo que estaba tratando de explicarles ahorita es que, es que cómo uno detecta si tengo una corriente hacia la derecha o hacia la izquierda. Hacia la izquierda, hacia la izquierda o hacia la derecha. Pues con el signo ¿no? Del potencial, ¿verdad? Si, cambió el signo de potencial, que sé que, en otras palabras, cambió la dirección um, por ejemplo, podemos cambiar el campo magnético, en otras palabras. Vamos a ponerlo así. Si el campo magnético cambia de B a menos B, ¿verdad? Entonces, pues hay un cambio de signo, en otras palabras, ¿no? Entonces, um, ajá, por la fórmula esta, ¿no? Si el campo transversal para los electrones, pues es hacia abajo, ¿no? Para el campo magnético dado positivo, como lo puse ahí. Pero si le cambio el signo, ¿ah? Si le cambio el signo, es como si, como si ese signo se metiera en la carga. Entonces le va a suceder lo mismo, pero para las cargas positivas. Ajá. Entonces, cambiando el signo o la dirección del campo magnético, por ejemplo, puedo determinar el signo de la corriente, en otras palabras, ¿no? Este, nada más midiendo si el potencial B2 menos B1 es positivo o negativo. Bueno, entonces es uno de los fenómenos más con más aplicaciones, ¿no? En sistemas modernos, se usa hasta en frenos en los autos y no sé cuánto. Eh, Existen muchos fenómenos que son heredados que comparten pues la misma física, ¿no? Y, y ahora, hoy en día, no solamente existe, ¿no? ¿No? Fenómenos
Hall aquí, voy a poner, ¿no? Hoy en día sabemos que existen otros tipos de fenómenos, ¿no? Entonces no nomás está el efecto Hall, que ahora le llamamos clásico, ¿no? Pero está también el efecto Hall cuántico, ¿no? Este, está el efecto el efecto Hall, efecto Hall, me falta aquí la palabra Hall, ¿no? Anómalo. Ajá. Um, está el efecto Hall de spin, etcétera. Ajá. Hay toda una familia, ¿no? De, 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 de efectos Hall, ¿no? Hoy en día, que se utilizan para estudiar diversos fenómenos e inclusive para aplicaciones, ¿no? Um, Esencialmente la idea va a ser similar en todos ellos, ¿no? Como su nombre lo dice aquí, van a ver que la conductividad asociada al transporte, ¿no? de carga en estos sistemas, um, ya no es continuo, sino tiene escaloncitos, ¿no? Por eso se llama cuántico, ¿no? Está el anómalo, como decía, que ocurre en sistemas que, por ejemplo, en ferromagnetos, que tienen un momento magnético, entonces de manera que el campo magnético ya está, digamos, embebido en el material, ¿no? El de spin, que tiene que ver con el spin de los electrones, que van a ver en física moderna, ¿no? Que los electrones, además de tener carga, tener masa, también tienen un momento angular, ¿no? Como un pequeño imancito, ¿no? Son como la Tierra misma, ¿no? La Tierra, por existir, tiene masa, pero también tiene un campo magnético terrestre, ¿no? No vamos a discutir sus orígenes, no tiene nada que ver con el origen del spin de las cargas, pero el punto es, pues, que por el hecho de existir, la naturaleza les proveyó, ¿no? Un momento magnético, ¿no? A los electrones y a los protones y así a muchas partículas, ¿no? Y entonces existe también el efecto Hall de spin, y también está el de spin cuantizado, etcétera, ¿no? Ajá. ¿Qué más? Quizás es momento de dejarles para algún comentario o pregunta. ¿Tienen alguna observación, jóvenes? Yo creo que por el momento no, se me hizo muy claro. Very good. Bueno, ajá, entonces no quería dejar de pasar este tema porque um, es uno de los sistemas clásicos de medición, ¿no? De hecho, aquí en el CERN tenemos en algunos laboratorios hay estos medidores del efecto Hall, ¿no? Típicamente, nada más para culminar con esto, se utilizan lo que les llaman barras Hall, y las barras Hall son como multiterminales, son cosas así. Por ejemplo, no puede tener más patitas, ¿no? Eso es una cosa con múltiples patitas. Ajá. Por supuesto, estamos suponiendo que
transporte es básicamente bidimensional, ¿no? Como lo mencioné hace rato. Ajá. Entonces, por aquí puedo tener una corriente X, ¿no? Pero a su vez puedo medir un voltaje Hall, ¿no? Entre asociado, digamos, déjenme ponerles aquí mejor un B1, ¿no? Un B1 o B2, aquí B3, B4. Entonces pueden medir, por ejemplo, la diferencia entre B1 menos B2 me va a dar un B-Hall, digamos, un B-Hall, 1 si quieren, ¿no? El B2, el B3 menos B4 me va a dar un B-Hall 2, pero pueden pensar en otras cosas más complicadas como así en diagonal, ¿no? Por ejemplo, podemos tener cosas como esta, ¿no? Como B1 menos B4, ¿no? Digamos, y este es un B-Hall 3, digamos, ¿no? Entonces, la diferencia entre este y este, ¿no? Entonces, la idea es, a medida, ¿no?, que fluye una corriente en una dirección, ¿no?, uno aplica un campo magnético, ¿ah?, en dirección perpendicular, necesariamente, ¿no? Entonces, tengo aquí un campo magnético así o en dirección contraria, ¿no? O sea, este está apuntando hacia nosotros o al revés, ¿no? Apuntando en dirección opuesta hacia adentro y estos dispositivos se hacen típicamente, ¿no?, en los laboratorios, ¿no?, para medir uh, este, el efecto Hall. Y como digo, ¿no?, se les llama típicamente barras Hall. Son patitas tipo H, ¿no? Entonces, es una de las aplicaciones más importantes, ¿no?, de la parte de magnetostática, ¿no? Después vamos a ver en la parte de cuando veamos campos alternantes, que precisamente pues la aplicación es al revés, ¿no? La física es al revés aquí, cómo crear con de corriente, mover una corriente y generar un campo magnético es al revés, ¿no? Como al mover un campo magnético genera una corriente. Y ahí está la clave de los motores eléctricos, ¿no? Es la ley de Faraday. Entonces, los generadores de fuerza electromotriz, ¿no?, de corrientes eléctricas por medios magnéticos, es la contraparte de esto, ¿no? Es otra aplicación importante y luego viene ya la combinación con Maxwell, ¿no? De que al final del día electromagnetismo, electricidad y magnetismo es la descripción física de un mismo ente, ¿no? Visto de un sistema de referencia diferente. Ajá. Magnetismo es electricidad y electricidad es magnetismo. O sea, se puede generar uno o la otra a través de uno u el otro. Ajá. Y además, algo que es importantísimo es el comportamiento de ondulatorio, ¿no? A final de cuentas, la radiación electromagnética es consecuencia, ¿no?, de esta simbiosis de la electricidad y magnetismo. El que estén conectadas o interconectadas la electricidad y magnetismo conduce a que haya radiación y que la radiación electromagnética sea, entonces, no sea más que una descripción ondulatoria, ¿no? Hay una ecuación de onda que describe esto, son las ondas hertzianas que le llamamos, ¿no? Y entonces así, de golpe y porrazo, vamos a ver, Maxwell une tres áreas de la física independientes. La electricidad que se estudiaba en aquel tiempo, la electricidad por un lado, el magnetismo por otro lado, y la óptica, porque en la óptica, bueno, pues se estudia la propagación de ondas de radiación, ¿no? Ajá, como la luz.
Ajá. La luz al final del día es radiación electromagnética. Entonces, digamos, sintetiza, compila la física de tres áreas en una sola, ¿no? Que es el electromagnetismo. Bueno, entonces, habiendo dicho eso, yo creo que con eso termino. Faltaba eh, 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 darles el repaso general, ¿verdad? Del potencial vectorial Ajá. Entonces, en los últimos 3 minutos nada más, si me aguantan, les digo este diagrama triangular, ¿no? Esta pirámide, ¿no? Que básicamente la conexión de la corriente con la A, con la B, ¿no? Con el campo magnético, magnetostática. Ajá. Entonces, tenemos este asunto por un lado, que es que aquí escogí los colores intencionalmente, ¿no? Fíjense, y la dirección de las flechas, ¿no? Si conozco el campo magnético, ¿no? Entonces sé que su divergencia debe ser cero y entonces conozco B, puedo saber qué corriente genera o qué densidad de corriente a través de lo rotacional. Luego, que aquí debía haber pintado J de color rojo, pero se me fue. Bueno, y al revés, ¿no? Si sé J, si sé la corriente, ajá, tengo esta ley, ¿verdad? Que me describe cuánto vale el campo magnético si sé J, ¿no? Que es básicamente el producto cruz de R menos R entre R menos R al cubo, integral de volumen, ¿no? Ajá. Existe exactamente lo opuesto, o sea, donde en lugar de J es B, ¿verdad? Y tiene la misma forma, pero en lugar de J, como digo, es B, pero eso para el potencial vectorial, mm, con una constante ahí diferente, ¿no? Pero esencialmente lo mismo. Igualmente, sabemos que la conexión inversa entre potencial y campo magnético, pues es dado por el rotacional. O sea, si sé A, puedo conocer B, ¿no? Si sé B, puedo conocer, A través de esta integral. Y luego está finalmente la conexión entre el J, la densidad de corriente, ¿no? Como una fuente de potencial vectorial en forma integral. J entre la distancia, integral de volumen. O viceversa, ¿no? Que sé el potencial vectorial, ¿no? Le calculo el laplaciano y eso me da la fuente que es la corriente. Ajá. Noten que si la norma es tal que la divergencia es cero, la rotacional es B, con las expresiones que tengo acá arriba, aquí las repetí, ¿no? Aquí reescribí A, está aquí, perdón, ese no es esa, es esta A de acá, ¿ok? Es A en términos de la corriente y pongo campo magnético en términos de la corriente, ¿no? De nuevo acá abajo. Entonces, fíjense, ahora lo podemos pensar, por eso digo que lo pensemos al revés, ¿no? Teníamos que el rotacional del campo es, ¿no? Un 0J, que no es otra cosa que la ley de Ampère, ¿no? ¿De acuerdo? Porque si uno integra esto, ¿verdad? En D área, ¿verdad? Usamos el teorema de Stokes, ¿verdad? Entonces esto nos da la integral de línea de J, ¿no? Nos da la integral de línea de B, de B de L, el integral de área nos da la integral de línea de B de L, y por otro lado, nos da la integral de línea de J de L, que es la corriente de A, perdón, de A, y que es la corriente encerrada, ¿no? O sea, B.dl igual a mu 0, la I encerrada, ¿no? La ley de Ampère, pero en forma diferencial. Bueno, entonces decía, agarramos esta de acá, pues, ¿no? La ley de Ampère. Y pensamos como si intercambiáramos letras, ¿no? Si intercambiáramos B por A, eh, pues si es la rotación de A, nos debe dar un campo magnético, ¿no? Ajá, ¿verdad? Pero B tiene que estar escrito de esta forma, ¿verdad? Mu 0J, ¿verdad? Entonces, fíjense, en la fórmula de B, el campo magnético que conecta a la fuente J con B, ¿no?
reemplazo mu 0j, ¿no? Mu 0j por la nueva b, ¿no? Y la b ahora es a. Entonces nos queda esta. O sea, nos queda a igual a la que ya conocemos. O sea, esta de aquí. Comencé con esta de acá y llegué a esta. O sea, hay una simetría, ¿no? Si intercambio términos, ¿no? Que se satisface. Bueno, la otra cosa es, finalmente, la ley de Biot-Savart, que ya la conocemos, ¿no? O simplemente así, el producto cruz de DL con R entre distancia al cubo, ¿no? Y, bueno, lo que ya acabamos de ver, ¿no? Finalmente, ¿no? Q por E, la fuerza de Lorentz, ¿no? B cruz B, ¿no? Esto, en su conjunto, ah, concentra las leyes de magnetostática. Básicamente lo que quería platicarles hoy, jóvenes. Pues eso es todo. Muchas gracias por su atención. Si no hay más preguntas, comentarios, pues ahí le vamos a dejar por hoy. Y nos vemos el próximo martes con el examen, ¿ok? Estudien, por favor. Entonces nos veríamos el próximo martes a las 8 con el examen. ¿Sale? Está bien, profe, gracias. De acuerdo, profe. Muy bien. Ok. Que estén bien. Feliz fin de semana. Que la pasen bien. Hasta luego. Que tenga un bonito día, Gracias, profe. Bonito fin de semana. Siguiente clase. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.